Hola, buenas tardes y bienvenidos a la Sala Divergente. En este nuestro programa número 22 vamos a tratar el tema sobre un tipo de sanación que es el Theta Healing. Eh, bueno, sobre el Theta Healing es una terapia que está basada en lo que son ondas cerebrales, supongo, ¿no? Que en este caso serían las ondas Z que van de 4 a 7,5 hercios y están presentes en la meditación, en una meditación profunda y en un sueño ligero, incluyendo también el sueño REM, que sería la quinta etapa del sueño, de Rapid Eye Movements, movimientos rápidos de los ojos, ¿no? Y bueno, el Z es el reino de la mente subconsciente y se asocia con nuestras capacidades imaginativas, con la reflexión, con el sueño. Y como curiosidad, cabe decir que las ondas Z suelen mostrar una elevada actividad en relación cuando experimentamos emociones muy profundas, ¿no? Pero bueno, para ello tenemos aquí una experta que es Zulema. Buenas tardes, Zulema. Buenas tardes, José. Encantada de ¿Qué tal saludarte. estás? Bien, un poquito nerviosilla, pero bien. Sí, pues nada, aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que es el Theta Healing. Y también está con nosotros Paula. Bueno, Zulema desde Málaga y Paula desde Barcelona. Buenas tardes, Paula, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes, Zulema. Pues muy bien, encantada porque es un tema que me interesa muchísimo y bueno, estoy a fin de aprender todo lo que nos pueda comentar Zulema. Bueno, Paula, ¿tienes así de entrada alguna preguntilla sobre el tema este del Theta Healing? ¿Alguna curiosidad que quieras plantear Eh, bueno, de lo que hayas leído, de lo que te hayas he informado? leído un poquito Ujú. y pues la primera pregunta que me surge es si lo podemos usar en nosotros mismos, Zulema, o si necesitamos siempre un mediador. Vale, mira, ante esta pregunta, la técnica, cuando se enseña, ¿vale? A la hora de enseñar la técnica en los cursos, es una Sí. técnica de sanación. Sí se utiliza la onda cerebral teta, le llamamos nosotros, que es la Z, la que ha dicho bien José, y sí se utiliza para uno mismo. Eh, se puede hacer en terapia, de hecho se hace en terapia porque se accede al subconsciente de la persona. La persona siempre está consciente, pero accediendo al subconsciente de la persona, que es llevándolo a la onda cerebral Z, pues se accede a todos los recuerdos y memorias de las personas, ¿no? Digamos que cuando accedemos mediante la meditación, que la meditación lo hacemos para acallar la mente consciente y dejar permitir al subconsciente acceder a todas esas memorias que tenemos ahí, ¿vale? Sí. Pues sí, sanamos muchísimas creencias de esta vida, de otras vidas y lógicamente a nivel genético eh, muchísimas cosas. Me parece maravilloso. ¿Cuánto tiempo se tarda en conseguir ese estado Z digamos, con un paciente, con una persona que Pues mira, acceda? Ujú. depende de cada persona. Hay personas que simplemente, porque, por ejemplo, cuando yo me pongo a trabajar en terapia con una persona, yo ya voy con esa frecuencia, entonces simplemente con tocar a la persona ya esa persona está en la misma frecuencia que yo. Ujú. ¿Qué ocurre? Que hay personas que son muy mentales y entonces a estas personas les cuesta más trabajo, por lo cual, pues muy sencillo, se le hace la meditación, se guía a la persona, se le hace llegar a la frecuencia Z, que nosotros le llamamos el séptimo plano de existencia, ¿vale? Ujú. Conectamos a la persona con la madre tierra y el padre cielo o el padre Dios o lo que les quieras llamar, ¿no? Porque esto no es ninguna religión, simplemente estamos hablando de Ujú. creencias, ¿no? Y Sí. entonces pues ahí llevamos a la persona.
Ujú. O sea, no tiene nada que ver con el hipnotismo, ¿no? Con No, hipnotizar a alguien no, mira, la persona está totalmente consciente y de hecho el hacer la meditación es para callar la mente que todos Ujú, tenemos y es nuestro pepito grillo que no nos deja acceder a nuestro subconsciente. ujú, El subconsciente es como, digamos, como una caja de registro, como un ordenador, ¿no? Imagínate ujú, que tienes el ordenador ahí, pero lo tenemos apagado y lo tenemos en on. Entonces, a la hora de acceder al subconsciente, pues accedemos a toda la información de nuestra vida. O sea, en este caso, a la información del paciente o del cliente, porque al acceder ahí se hace nosotros lo llamamos indagación. Empezamos ujú. con una indagación, haciéndole una serie de preguntas a la cual la persona que se está sometiendo a esa indagación pues va respondiendo. Eh, tenemos que diferenciar, el terapeuta tiene que diferenciar cuando la persona está en la mente y está en el subconsciente y eso es fácil para el terapeuta saberlo, ¿no? ¿Cómo lo consigue? Pues llevando a esa persona a esa parte de su subconsciente y cuando la persona ya no te cuestiona, porque por ejemplo, ¿no? Quería poner un ejemplo. La mayoría de las personas no nos sentimos queridas por ejemplo, hay una pregunta tonta, ¿no? ¿Te sientes Ujú, querido por tu familia? Porque nosotros nos basamos a la hora de trabajar, tenemos que testar primero a la persona, si tiene esa creencia o no. ujú, Entonces, hay personas que se le puede preguntar, por ejemplo, me siento querida por mi familia, ¿no? Y la persona cree que sí, y a la hora de un testaje le sale que no. ujú, Cuando la persona te dice, no, pero es que, entonces la persona no está en el subconsciente, está en la mente, ujú. está en el aquí y en el ahora. Ajá, Entonces entiendo. hay que reconducirla y llevarla al subconsciente porque si le hacemos una indagación a una persona que está con la mente, es como si yo estuviera hablando contigo de una charla, entonces no sirve. Ujú, Y cuando se hace una indagación profunda, se sacan muchísimos patrones heredados, se saca mucho, a ujú, ver, con teta Healing se resuelve, mira, shock, trauma, eh, hay personas que le han salido inclusive que han tenido abusos sexuales no lo recuerdan ujú, y sin embargo les ha salido y los han recordado y los han revivido, ¿no? ujú. Entonces se saca del sitio, se sana, en fin, es un proceso muy fácil para quien lo sabe hacer, pero es muy Ujú. complejo y Y delicado. se, perdona la pregunta, ¿y se sana en una sola sesión o requiere de más sesiones? Cada cosa que la persona trabaje Ujú, se resuelve en una sesión, ¿vale? Dependiendo de lo que la persona se abra a la hora de la sesión. ujú, Eh, a ver, yo personalmente, cuando hago una sesión, yo no me pongo tiempo. Por ejemplo, mis sesiones pueden durar hora y cuarto, yo digo hora y cuarto mínimo, pero nunca es. Con lo cual puedo tardar 2 horas, 2 horas y pico, porque hasta que yo considero que la persona no ha sanado lo que le sale, porque nosotros no sabemos lo que sale a la hora de empezar a trabajar con una persona, ¿vale? La persona puede decir, quiero trabajarme esto, porque siempre hay que tener una base para empezar a trabajar, pero luego lo que sale no es lo que realmente la persona ha dicho, porque el ujú. subconsciente es el que habla y el que necesita liberar en ese momento lo que sea. O sea que con un tema determinado a lo mejor te sorprende lo que ha causado esa pregunta, ¿no? Del paciente. Sí, mira, Y- una ujú, pregunta muy fácil te puede llevar inclusive a una vida pasada y resolver esa experiencia en esa vida pasada y la estás repitiendo en esta vida y sin embargo no sabes el porqué ni el motivo. Entonces es llevar a la persona a ese momento, a esa situación de esa vida y resolverla ahí en esa vida. Luego cuando la traes de vuelta, porque ujú.
Cuando la traes de vuelta, hay que hacerle, bueno, pues la inyección de sentimientos, cambio de creencia. Bueno, es un trabajito profundo, ¿no? Muy O sea, profundo, la verdad. Perdón. Quería saber si... ¿Puedo preguntar algo, José? sí, sí, por supuesto, aquí podemos hablar, Sí, nos podemos quería saber... interrumpir de todo, Qué bien. sin problema. Bueno, a medida que va hablando Zulema, me va dando las respuestas y voy tachando mis preguntas. Entonces, sí, porque quería preguntarte sobre la memoria ancestral, que ahora veo que sí que llegas a vidas pasadas. Y, Entonces, ya, sí, pregunta, perdón. no, bueno, quería saber si podías trabajar con algún paciente a distancia eh, o Sí, tienes que estar... cuando se trabaja con Theta Healing, se puede trabajar vía Skype, porque, a ver, se puede hacer lo presencial y a distancia, pero vía Skype es ¿por qué? Pues porque yo necesito ver al paciente o al cliente eh, físicamente para ver, porque todos los gestos de la cara, como, como a la hora de yo estar preguntándole, porque tú imagínate que que el paciente, el cliente está haciendo una indagación y se va a una vida pasada, ¿no? Sí, Y entonces yo tengo que estar observando la expresión de esa persona, eh, cuál es su comportamiento. Porque claro, claro. de momento que esa persona, por ejemplo, imagínate que esté recordando una vida pasada y esté recordando, no sé, por ejemplo, un asesinato, Sí, ¿vale? Pues hay que sacarlo inmediatamente, liberarlo de shock y trauma de esa situación, pero no se puede sacar a la persona de esa situación. Tiene que seguir en esa vida, pero liberándolo de shock y trauma. ¿Por qué no se puede correcto, sacar de esa situación? Porque si esa persona ha llegado ahí es porque necesita liberar esa situación en ese momento de esa vida, porque lo viene claro, arrastrando a esta vida. Entonces claro. se libera de shock y trauma, eh, divorcio energético, varias cosas más, y se sigue preguntándole a la persona, ya poniéndola como si fuera, le digo que se ponga como si fuera, como si estuviera viendo una película, Mm, para que no entre en el drama, porque si la persona entra en el drama, no se le puede ayudar a una persona en el drama. Entonces siempre hay que sacar a la persona del drama, pero no de la situación. Y qué bueno, claro, y Ujú. desde ese punto hay que ayudarlo a liberar todo eso. Ahí se pueden hacer, pues mira, se puede hasta hacer el perdón hacia una persona que te ha hecho daño, fragmentos de alma, son, no sé, como las memorias flotantes que se quedan ahí y grabadas en el cerebro por eventos traumáticos que te han pasado en tu vida. Eh, sí, Hay infinidades de historias. Es que cada persona tiene su, sí, sus vidas y aunque creamos que solamente existe esta vida, pues bueno, somos almas y como almas nos vamos reencarnando y vamos eligiendo qué experiencias debemos de ir viviendo en cada vida nueva que no hayamos experimentado en otra. Aunque suene un poco, hay personas que dicen, qué mala suerte tengo. Y nosotros en Teta Healing decimos, pues no te lo hubieras pedido. claro. Pero eso, claro, eso lo entiende cuando ya nos llevamos trabajando un Ujú. tiempo, ¿no? Sabemos de qué va el tema. Claro. Porque claro, ¿Y sí, dime, dime. desde cuándo existe el Theta Healing como terapia? Pues, pues mira, Teta Healing lleva la fundadora, Bayana Esquivar, lleva más de 30 años con esto. Ella es norteamericana. Y la técnica sí que se conoce hace muchísimo tiempo. Ella fue canalizando toda esta información y ella le fue dando forma a Ujú. toda esta técnica, ¿no? Porque esto es una gran técnica. Esto nosotros le decimos que es una gran herramienta que tenemos en nuestras Ujú. manos, porque podemos ayudarnos a liberar muchísimas creencias, muchísimos traumas,
Por Incluso ejemplo, la conducta, ¿no? Una mala conducta, una mala sí, porque costumbre, adicciones, supongo, ¿no? sí, Que puede también... sí, las adicciones también vienen, Mm, todo es consecuencia de algo. Entonces, cuando una persona tiene una adicción, por ejemplo, se va a llegar al primer momento donde la persona sintió esa adicción. Y a lo mejor esa adicción no es de esa persona, es de un familiar, pero esa persona la ha adquirido como suya. Por eso digo que ahí se testa y se hace, digamos que somos como cotillas, ¿no? sí, Teta Healing, vamos a lo más profundo a la raíz, del claro. ser de la persona y llegamos a la raíz del problema que se esté originando en ese preciso momento. Sí, o sea, tiene connotaciones psicoanalíticas en ese Sí, caso. sí. Luego, digamos que somos los psicólogos del alma, ¿no? Hacemos como de psicólogo. Teta Healing, si nos ponemos a pensar, a mirarlo bien, somos como los maestros de hecho, todos nosotros, todos los seres humanos somos maestros ascendidos. Hemos venido a la Tierra a volver, porque la Tierra es la escuela del aprendizaje. Aquí venimos todos a aprender de nuevo. Está muy bien. Y mediante esto nosotros podemos tener acceso también a alguna riña o algún problema o alguna patología de algún familiar, ancestros nuestros, ¿no? Sí, mira, ante eso, por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, puede ser cuando tienes una enfermedad, te testas si siempre hay un testaje, ¿vale? Entonces te testas, esta enfermedad es mía o es de mi madre o es de mi padre y llegas al familiar que sea. Entonces, Oh, cuando llegamos, a ver, se trabaja a nivel muy Mm. profundo, ¿vale? O sea, como Entonces, un árbol genealógico, ¿no? En el sí, tiempo. sí, y además a mí soy de las que me gusta llegar al fondo del meollo, ¿no? Yo digamos que rizo un poquito el rizo, ¿no? Me gusta de llegar al que yo, por ejemplo, si hay un problema que es heredado por un familiar, ¿no? Tengo una enfermedad heredada y en el testaje me sale que es heredada por un abuelo, o en vez de enfermedad vamos a irnos con una maldición, ¿no? Porque también se toca el tema de las maldiciones a nivel genético, todo se hereda, ¿vale? Entonces, se llega al punto de quién originó, qué familiar fue el que originó esa maldición, o a quién se lo echaron, o qué fue lo que ese familiar dijo para maldecirse a él mismo, ¿no? Y ya en consecuencia toda su línea genética, ¿no? Entonces, yo soy de las que llego al familiar en concreto y resuelvo con el familiar. Yo llamo a los familiares y ujú, hablo con ellos y ujú. busco al que fue el primero que originó esa maldición o esa creencia o lo que sea que salga, ¿no? Y se le pide permiso siempre al ancestro para resolver este tema, siempre con el permiso del paciente o del cliente en este caso. Primero, ¿Y siempre con... el ancestro se manifiesta a través del cliente o a través tuyo o A ver, como... normalmente yo hago que el cliente le pido permiso para llamar a sus ancestros. Ajá. Con el permiso del cliente se llama a los ancestros, el que quiera viene, el que no quiera no viene, eso está más claro. Ajá. Eso no se puede obligar a ninguno a venir. Normalmente vienen cuando tienen que solucionar problemas y cuando son genéticos vienen. Ajá. Hay personas que no lo ven, pero yo, pues tengo la capacidad de poder verlo. Entonces, pues directamente trabajo con los ancestros y corto en ellos esos patrones heredados, con su permiso claramente, y luego se lo corto, ahí también le inserto a los ancestros, le quito lo que salga, una maldición, un compromiso, un voto, un pacto. Imagínate que tiene un voto de castidad un ancestro Ajá. y eso lo trae una persona consigo y tiene un voto de castidad y no sabe por qué.
y no le sale novio ni para tres, ¿vale? Entonces eso se corta desde la raíz y luego también se le inserta al ancestro los sentimientos en positivo de que se permite y se merece vivir sin ese voto y liberar a su clan, ¿no? Y todo eso después se le hace nuevamente, se le hace al ancestro, pero se le hace al cliente, claro está. Y lo Bien. erradicas en ese mismo momento, queda erradicado, queda saneado, ¿verdad? Exactamente. Consiste en que todo eso esté sanado, lo que sale está sanado y completado. Ya te digo que hay una serie digamos que nosotros le llamamos comandos, ¿no? Son ejercicios donde son unas pautas y cada una tiene en concreto, lo que pasa es que yo a la hora de ir haciendo, pues bueno, voy como que voy canalizando y me va llegando la información y voy resolviendo, ¿vale? Y luego la persona, después de todo eso, se le testa si tiene esa creencia o no, porque si esa creencia no ha caído hay que seguir buscando de dónde viene. Lo vas comprobando todo. Todo. Yo soy de las que hay veces que no hace falta, pero hay otras veces que voy apuntando las creencias que le salen, porque todo eso tiene que caer luego. Todo lo que yo voy apuntando, luego eso tiene que caer todo. Y si no cae, yo no termino la sesión hasta que no cae. Luego hay también un ejercicio muy bonito, que es enviar amor al vientre materno. Y es, por ejemplo, verte tú a ti misma en el vientre materno cuando tú eras pequeña. Eso se hace cuando, por ejemplo, una persona no se siente querida por su madre o querida por su padre o se siente que no es de la familia, entonces se lleva al vientre materno y se le hace ver a la persona para que la persona lo va viendo cómo es su primer mes, su segundo mes, lo que transcurre y la persona te va a decir lo que está pasando. Entonces, en el momento que la persona te está diciendo, pues mira, veo a mi padre o veo a mi madre, porque es la persona la que te lo dice, yo no puedo decirle nada. Yo lo único que puedo es guiarla diciéndole quién hay ahí o qué está pasando, cómo te sientes, ¿vale? Es lo único que puedo decirle. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, hay personas que en el vientre materno pues han sufrido, por ejemplo, el padre ha maltratado a la madre, entonces eso lo tienen ahí. Entonces, en ese mismo momento, a esa persona, en el vientre materno, en esa misma situación, esa persona lo vive y se le desvincula de esa situación. Se le hace fragmentos de alma de esa situación, se le hace divorcio energético de esa situación, se le inserta sentimientos positivos y se sigue avanzando con la persona hasta que esa persona llegue a un punto que se sienta querida dentro del vientre materno. Es que esto yo lo estoy explicando así, pero no es tan fácil, es muy complejo. Ya imaginamos. Sería como una terapia de renacimiento, ¿no? Una cosa así, de volver a nacer o de otra Sí, forma, sí, bueno, otras oportunidades. es eliminar los traumas que traes del vientre materno y eliminarlos y reemplazarlos por sentimientos positivos. Porque, a ver, hay personas que han tenido, por ejemplo, se siente rechazado siente un hijo no deseado y, y a lo mejor el padre le dijo a la madre, a lo mejor en el momento de enterarse que estaba embarazada, le dijo que no quería ese embarazo. Entonces, esa persona se siente rechazada y no sabe el por qué. Y cuando la llevas al vientre materno, pues te sorprendes cómo la persona escucha la conversación del padre y la madre y cómo el padre le dice a la madre que no quiere a esa hija o ese hijo o que no quiere ese embarazo, ¿no? Entonces, es un proceso. Un retroceder en el tiempo y ser Sí, consciente de lo que fue en ese sí, sí. momento. Muy curioso. La persona, de hecho, el que lo vive, lo siente y luego. eh, es que, claro, es que ten en cuenta que se le lleva a la persona a recuerdos que están ahí,
que creemos que no existen, pero en el momento que empieza a latir el corazón en el vientre, ya tenemos memoria. Y más atrás del momento del nacimiento, Pues también se también. podría llegar. Y mira, llegamos 7 generaciones atrás y 7 generaciones hacia Ajá. adelante. Ah, sí. Sí, ¿y por Hacia qué? adelante, o sea, hacia el futuro. Sí. ¿Por qué hacia adelante? Pues porque mira, nosotros cuando resolvemos a la hora de cualquier tipo de creencia, resolvemos en el pasado, pero también liberamos al futuro. Para nuestra, a ver, yo por ejemplo libero en mí, pero también me encargo de todas esas creencias o lo que salga de que yo he liberado en mí, lo libero para 7 generaciones en adelante. Con lo cual, yo estoy liberando a mi clan y mi Ajá. clan no lo sabe. Pero Pero yo sí, tendrías que informar a tu clan sobre eso. no es No, necesario no es porque, necesario. no porque a nivel genético yo tengo el poder y la capacidad. A nivel genético, tengo en cuenta que yo puedo trabajar con mi línea genética, siempre y cuando sea positivo, para liberar una quiebra familiar Ujú. que haya habido, personas que han, por ejemplo, imagínate que son personas que se mueren todas muy jóvenes. Hay familias que a los 40 años no llegan. Entonces hay ahí una causa. Entonces yo voy a buscar la causa de dónde se originó eso y por qué motivo. Ujú. Entonces eso se sana en el momento, en el sitio de origen, buscamos la raíz, en la vida que sea, da lo mismo. Entonces, Bastante. al, sí, al resolver eso en la raíz, pues ya estoy liberando a mi clan. No tengo que pedir permiso porque es mi sangre. Lo que yo no puedo, por ejemplo, es liberar a tu clan genético, ¿vale? Puedo liberar el mío. Lo que sí, cuando yo como terapeuta estoy trabajando, por eso siempre te pido permiso. Me das permiso para Ujú, liberar a tu clan mediante tu ADN compartido de lo que salga. ujú. Entonces, la persona siempre tiene que decir que sí, porque si la persona dice que no, yo no puedo hacer nada. Y es sorprendente cómo los cambios se producen a la hora de que las personas luego van cambiando y sin embargo, y las familias notan cambios que no saben por qué se producen, pero bueno, eso ya es cuestión de... Eso es lo mágico, ¿no? Digamos Sí, de... sí. Yo, por ejemplo, Los familiares van reaccionando conforme la persona se va trabajando. va trabajando su propio. Qué maravilla. Es maravilloso esto, ¿eso, Sí, Lema? sí. Inclusive personas que no se pueden quedar embarazadas y no saben por qué, pues Ah, se trabaja con eso y se llega a la raíz de por qué. Puede haber sido un exceso en el caso de que haya habido familiares que hayan tenido muchísimos hijos y claro. entonces haya habido un exceso de hijos y entonces hayan dicho en cualquier momento, fijaros, la tontería, ojalá que nadie en mi familia tenga más hijos, pues eso se queda Sí, escrito, ¿eh? ya Se está, queda en el subconsciente grabado. Sí, ya señor, eso se está. queda ahí. Y Claro. entonces, claro, hasta que no lleguemos a saber por qué, hay personas que yo he trabajado con personas que no se podían quedar embarazadas y de hecho están embarazadas. Pero claro, es trabajo. A ver, con una sesión solamente no se resuelve una vida. Eso tiene que quedarle claro a la gente. Por eso se hacen también los cursos. Los cursos sirven porque en los cursos se enseña lo que yo hago. En los Ujú, cursos se te dan las herramientas y luego hay un seguimiento de cualquier duda que la persona tenga, de cómo, ujú, por ejemplo, por ejemplo, los alumnos míos, cuando tienen una duda me llaman y yo, por ejemplo, lógicamente los aconsejo, mira, pues hazte esto, ujú. lo otro, y los voy guiando, porque para eso está a mí me han enseñado para yo enseñar. Y en un Y momento dado ellos mismos pueden ejercer esa labor, ¿no? claro, Si en el quisieran. momento, sí, sí, mira, en el momento Ujú, que ellos salen con el curso básico y avanzado, que es lo primordial, ¿no? ujú. Ellos ya pueden ser terapeutas,
Pero yo siempre aconsejo que si antes de tú ser terapeuta de alguien, o sea, antes de meterte a indagarle a alguien, primero trabájate tú y siempre que estés preparado, porque nosotros no pretendemos engañar a nadie, ojo, y no por llegar antes se va a conseguir más pronto. Con lo cual, cada persona, dependiendo de la preparado que esté, pues puede trabajar más pronto con las personas. Sí, supongo ¿Vale? que cada cual sabe Sí, al nivel de conocimiento que ha sí, llegado, ¿no? hay personas que simplemente lo utilizan para ellos mismos, ¿vale? Porque en Theta Healing, por ejemplo, las descargas de sentimientos son muy potentes. Hay veces que nosotros no sabemos lo que es el amor. Y sin embargo, todo el mundo cree que sí, pero sin embargo te testas y no sabes lo que es el amor, ¿vale? Entonces hay muchísimas descargas de sentimientos. Luego se abren los sentidos psíquicos, ¿vale? Que es muy importante. La clarividencia, por ejemplo, es uno de los sentidos que con Theta Healing se agudiza muchísimo. Eh, Todos los sentidos psíquicos, lo que es la clarividencia, el sentido de empático, el sentido de la clariaudiencia, todo eso se agudiza, se abre esos sentidos psíquicos en el curso y se agudiza todo eso, porque todo eso se traduce en lecturas intuitivas. Cuando nosotros normalmente hablamos de lecturas intuitivas, ¿vale? Nosotros pedimos una información, siempre se lo pedimos al creador. Nosotros llamamos creador, pero el que quiera le puede llamar Dios o maestro o como quiera. O sea, te digo que no es una religión. Entonces pedimos una lectura para esta persona, decimos nombre y apellido, para su mejor y más alto bien ahora. Entonces nos van a dar una información. La información, ¿cómo te puede llegar? Pues mira, te puede llegar a nivel simplemente visual, a nivel de escuchar cómo te hablan, ¿vale? No es que estés escuchando una voz que te está hablando, eso ya estaríamos hablando de otro tema, sino una voz sutil es como un pensamiento, ¿no? Esa voz es como un pensamiento y entonces yo aconsejo siempre que cuando pidas una lectura intuitiva, que cojas un bolígrafo y un papel y todo lo que te vaya viniendo como pensamiento lo apuntes porque no es tuyo, es que te lo están dictando, ¿vale? Y eso te lo dicta, puede ser los maestros ascendidos, pueden ser un familiar tuyo que esté fallecido, es información canalizada. Hay personas que se le agudizan todos estos sentidos a la hora de los cursos y hay muchísimas personas que de forma natural ya les sale y cuando hacen los cursos dice, ostras, si esto yo ya lo estaba haciendo pero no sabía cómo gestionarlo, ¿no? Sí. Porque ¿Y qué término, perdona, cuánto dura un curso de media, ¿no? Por ejemplo, una persona que esté interesada en... Mira, cada curso básico y avanzado dura 2 días y medio, pero son 2 días y medio intensos y 2 días y medio en lo que hay mucha teoría y mucha práctica, porque todo lo que se explica en el curso el alumno tiene que trabajarlo con otro compañero. ¿Por qué? Porque si yo te doy toda la teoría y tú no practicas, ¿de qué te sirve? Entonces, con lo cual hay mucha teoría y muchísima práctica, que es lo importante. A la hora de lo más importante de Theta Healing, una de las cosas más importantes de Theta Healing, aparte de la frecuencia en la que nos encontramos, ¿no? Que es una frecuencia que cuando hacemos la meditación la mayoría de la gente se queda dormida, porque Sí, está muy, muy relajado todo, ¿no? sí, están muy relajados. En ese sentido, cuando estamos en la meditación no hay problema. Está todo el mundo muy relajado. Y luego, pues ahí es cuando se accede a tu subconsciente y ahí es donde sacamos toda la información que la persona permite, lógicamente, porque siempre hay que pedirle permiso a la persona. Bueno, Paula, ¿te resulta alguna similitud con constelaciones familiares? Sí, sí, pero me parece que es mucho más directo. Estoy encantadísima. Sí, sí. Mira, Paula, Quería, Dime. sí, sí, Zulema.
No, que con Theta Healing llegamos a la raíz más profunda de la persona, la raíz del problema. Por ejemplo, Exacto. una persona que tiene fibromialgia, una fibromialgia se cura. Una fibromialgia tiene una causa y un efecto. Y esa causa y un efecto, normalmente, si tú empiezas a indagar en una persona con fibromialgia, es porque esa persona ha sufrido desvalorización, abuso, puede ser abuso físico o abuso Mental. de palabra, o sea, que no tiene por qué ser, ¿vale? Entonces, esa persona ha sufrido desvalorización, ha sido una persona maltratada física o psicológicamente, en toda su vida todo lo que ha hecho no ha servido, es una persona que todo lo ve que no sirve, que todo lo que hace está mal y la fibromialgia tiene un ¿qué te digo? Tiene un primer momento. A mí se me dio un caso de una persona, ya no te estoy hablando de una sola sesión, porque una fibromialgia no te sale en una sesión, eso te lo claro. Pero de una persona tener fibromialgia diagnosticada y llegar a la raíz, no solo en una sesión, ya te digo que fue un trabajo de tiempo, y llega el momento cuando la persona está preparada de sacar lo que tiene dentro y entonces hace un clic y cuando hace el clic, pues la persona le ha salido, no sabe el por qué ni cómo, pero ya, y esa persona en concreto no tiene fibromialgia. Ay, qué maravilla. Claro, Pero claro. claro, es Ha un llegado trabajo, al... Uf, claro, pero es un trabajo de profundidad y es un creer en que todo es posible. claro, claro. Y todo funciona así. De todas formas, todos somos creadores de nuestra propia realidad. Sí. Pues muy interesante, ¿eh? Muchas cosas. ¿Cuánto tiempo llevas realizando la terapia de Theta Healing? Pues mira, Zulema. yo empecé con Theta Healing hace 6 años más o menos. Yo empecé con una sesión, yo fui a hacerme una sesión. Y cuando me la hicieron, digo, ostras, ¿esto qué es que quiero hacerlo yo? ¿Te Y gustó? desde me encantó porque me vi reflejada en lo que yo llevaba haciendo toda mi vida, pero yo no le había puesto un nombre. Y hay muchísima gente que lo hace de forma inconsciente, pero no le pone nombre porque no sabe lo que es. Y a nosotros lo que Teta Healing nos da es sobre todo a las personas intuitivas que somos empáticas, que vemos, que lo que nos da es una herramienta de cómo ayudar a los demás, porque con Teta Healing tú puedes ayudar a los seres, por ejemplo, que se han quedado, una persona que haya fallecido y no haya encontrado el camino, tú puedes mandar a la luz. Entonces eso es una cosa muy bonita de hacer también. Y a ver, todas las personas tenemos la capacidad, lo que pasa es que el miedo muchas veces nos corta. Claro, se trata de crear el ambiente, el momento y saber hacerlo, saber O sea, ponerse, ¿no? Ahí en esa situación. sí, O bien con Theta Healing o bien con otra técnica similar o sí, parecida que sea también. exacto. Yo, por ejemplo, yo te hablo de Theta Healing porque es la técnica que yo más completa he visto. Claro. Porque ten en cuenta que aquí trabajamos con los 4 niveles de creencias, que ya te digo que vamos de vidas pasadas a vida a comportamiento, digamos, a solucionar problemas de alma, ¿no? Entonces, eh, Perdona, Zulema, ¿4 niveles de qué? 4 niveles de creencias. ¿Qué quiere decir? En los 4 niveles de creencias, pues mira, Sí, está cuando tú empiezas los niveles son el fundamental, que es cuando se originan los problemas, por ejemplo, antes de los 4 años, ¿vale? Son problemas que las personas tienen y no lo recuerdan porque cuando van creciendo van perdiendo, o sea, hay cosas que si son duras, la persona como lo bloquea. lo Entonces, olvida, ¿no? Sí, sí, a la hora de hacer una indagación, pues la persona recuerda, eh,
¿Cuándo fue la primera vez que te ocurrió esto? Y a lo mejor se te va a ir al nivel fundamental, que es el nivel donde más problemas se originan. Luego está el nivel genético, que es lo que hemos estado hablando antes de todos los programas heredados de los familiares, ¿vale? Luego está el nivel histórico, que es de vidas pasadas. Ya te digo que se trabaja con vidas pasadas, pero no quiere decir que vayamos expresamente a buscar una vida pasada. Lo que quiere decir es que cuando estoy trabajando con una persona, haciendo una indagación, directamente la persona se va. Entonces yo tengo que situarla, dónde te encuentras, dónde estás. Entonces la persona me va a decir, pues estoy en tal sitio y estoy viendo esto, lo otro, en qué época estás. Pero claro, yo ya estoy viendo que se ha ido a otra. Entonces me describe la época, la vida, qué es lo que es, y ahí se resuelve lo que es, lo que salga, ¿no? Y luego está el nivel del alma, que es el nivel que cuando se cambia el nivel del alma es la iluminación, significa que estás conectada todo el tiempo. Y ahí cuando estás conectada recibe lectura. A ver, hay personas que están canalizando todo el rato y eso son lecturas intuitivas que te están llegando. Información para ayudar a las personas. Siempre que recibimos lecturas intuitivas es para ayudar. Siempre es para ayudar. bien, claro. Siempre es para ayudar, para bien. Pues qué O bien. sea que el cliente en un momento dado tiene que interactuar bastante, ¿no? Dentro de esa terapia. El cliente es el que trabaja. El que Yo lo trabaja. guío. Sí, a ver, el terapeuta guía. En Theta Healing, sí, mira, hay muchas personas que se resisten a trabajar con Theta Healing porque Theta Healing no te dice túmbate en la camilla y déjame que yo te hablo. Para eso están los registros acásicos, que también se llega con Theta Healing al sexto plano de existencia, que están los registros acásicos. Y por eso hablamos con los ancestros, ¿vale? Entonces, cuando con Theta Healing empiezas a preguntarle a la persona, empiezas a hacerle una indagación. Entonces, hay personas que se sienten incómodas porque, ¿cómo me estás preguntando tú a mí esto, no? Y entonces, claro, hay personas que, por eso te digo que cuando la persona está en el subconsciente y está en esa frecuencia cerebral Z, está tan relajado que permite a su subconsciente recordar toda esa información que tiene ahí acumulada, pero no de esta vida sola, sino de esta vida y de otras vidas. Entonces es muy fácil porque te permite acceder a la memoria que en ese momento llega. Claro, cuando ya no ofrece ninguna resistencia, pues se aprovecha Fluye, para... Claro. claro. Sí, exacto. Cuando la persona se deja trabajar, la persona ya es como, está contigo, pero la persona no está aquí, la persona está en ese sitio. Y luego, pero luego cuando ya está aquí, ¿no? O sea, cuando ya terminamos la sesión, recuerda todo, ¿eh? Absolutamente todo. Y es increíble porque mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que yo haya visto esto y esto y esto? Incluso los olores de esos sitios donde han estado lo han percibido. Entonces, Claro. y sí, y es así. A mí me gusta mucho porque sobre todo cuando ves a la gente que las ayudas, ¿no? Pero realmente el terapeuta guía, pero la sesión la hace la persona. Entonces, claro, la persona tiene que estar dispuesta a dejarse trabajar porque me he encontrado con personas muy mentales y le he tenido que decir que bueno, que no puedo ayudarla porque no se deja. Porque si a mí me está cuestionando todo lo que está, un ejemplo, ¿no? ¿Te sientes defraudada por tu padre? Sí, vale, le sale que sí. Entonces la persona me dice, sí, pero es que en aquella época mi padre, ahí no está en el subconsciente, ahí está en la mente, Está racionalizando, claro. claro, está justificando un comportamiento de su padre, con lo cual cuando está en el subconsciente está viviendo la situación, ahí no me va a cuestionar nada. Es muy bonito, a mí me gusta mucho. Pues es interesantísimo. Yo Bueno, estoy encantada, la y, verdad. por ejemplo, para nuestros oyentes, cualquier persona que esté interesada en
en ser, por ejemplo, cliente o paciente tuya, Zulema, Sí, ¿cómo se podrían poner en contacto contigo? pues mira, puedes buscarme, por ejemplo, en el Facebook, Zulema Luna Mengíbar, Ujú. o bien, eh, es que no sé si dar el teléfono por aquí o no. O puedes dar una dirección de correo, lo que Pero quieras, sí, como te parezca mejor. puede ser zulemaluna 2010 @hotmail.com, y cualquier pregunta, duda que tengan, vaya, de forma totalmente gratuita, Y se puedes le- realizar tu trabajo a distancia o bien de forma presencial. exactamente, Eso. Y si es de exactamente. forma presencial, en Málaga, ¿no es? Sí, sí. Muy bien. ¿Y Y, hay y, fechas para los cursos o sí, mira, tienes que yo reunir ahora, un mínimo de alumnos o cómo es? yo ahora en julio tengo programado una fecha para julio, aquí en Málaga, en el Arroyo de la Miel. No recuerdo ahora mismo la fecha, pero está en el Facebook puesto. Y, pero es para julio, tengo básico y avanzado programado. Y ya te digo que en esos cursos las personas entran de una forma y salen de otra. Te Seguro. puedo, te puedo decir que Theta Healing es una forma de entender la vida de otra manera, porque entiendes el porqué y el para qué de las cosas que te pasan. Entonces, cuando entiendes el porqué y el para qué de muchas cosas, dejamos de preocuparnos de tantas cosas que diariamente nos molestamos por cualquier circunstancia, por cualquier motivo que no tiene importancia, y cuando realmente te das cuenta de todo lo que hay, de por qué te pasan las cosas que te pasan, dices, pero si es que no tiene sentido, ¿no? Y a mí realmente me ha ayudado mucho a ver la vida la sigues viviendo lo mismo, dependiendo de cómo tú vayas, pero el concepto de cómo tú la vives es diferente. Entonces es muy importante de que tu vida sea la misma, o más o menos la misma, pero de cómo tú la vivas o la llevas es de otra. Ujú. Es un cambio de actitud. Exactamente, esto es tomar conciencia Claro. de cuál es la vida que tú estás llevando, de por qué te pasan las cosas, de ir cortando patrones en el caso que sean patrones, de ir resolviendo, porque cuando nos pasan las cosas todos decimos que la culpa es del otro, ¿no? Por Y supuesto. Es que cambiar de actitud es sanar también. Es una claro, y forma de entonces sanar. cuando nos pasa, a nosotros en Theta Healing, cuando nos pasa algo, lo primero que decimos, trabajatelo. Y jode mucho al principio cuando te dicen, cuando te pasa algo y te dicen, pues trabajatelo. Y tú dices, pero es así, es tal cual. Muy bien, pues lo ha dejado bastante claro, ¿eh, Zulema? Sí, lo ha explicado maravillosamente. Si quieres añadir algo más, o Paula, si tienes alguna pregunta, ya antes de No, en finalizar. verdad estoy encantada con esto y ha contestado todo lo que yo iba surgiendo, ¿no? Ya, Gracias, Zulema, ¿eh? ya, por Muchas ejemplo, gracias. mira, podría puntualizar que podemos pedir hablar con nuestro ángel de la guarda, ¿vale? Ujú. Porque todos tenemos ángeles de la guarda, como mínimo 4, que nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos. Y podemos pedir a hablar con nuestro ángel de la guarda y nos da muchísima información de nosotros mismos, ¿eh? Y Ah, yo luego, pensaba que solo teníamos un ángel de la guarda. Y no, tenemos más, ¿no? como mínimo, cada persona traemos 4 ángeles de la Ujú. guarda. Luego Curioso. ya, luego ya, si se van sumando familiares o lo que sea, ya eso, Ujú. pero Ya hacen más fuerza. como mínimo 4. Y Claro. luego también en los cursos se enseña a la gente a cómo protegerte, porque mira, una cosa muy importante antes de terminar, que creo Ujú. que están los vampiros energéticos, que son personas que van, a ver, nosotros vamos por la calle, os habrá pasado a lo mejor alguna vez alguno, ¿no? Nosotros vamos por la calle, estamos bien, pero nosotros tenemos una energía, estamos a lo mejor alegres y de buenas a primeras nos sentimos que estamos mal. Entonces eso es por qué ocurre. Pues ocurre pues porque a lo mejor has estado por al lado de una persona y tú
voluntariamente esa persona estaba mal energéticamente y tú voluntariamente le has dado toda la energía que tú tenías. Entonces eso lo llamamos vampiro energético. Entonces enseñamos cómo proteger tu espacio de esa energía. O sea, simplemente protege tu espacio de que la energía es tuya y simplemente tú ayudas cuando tú quieres ayudar, no que vayas por la calle y te vayan chupando la energía, ¿no? Y cualquier persona que hay en la calle que está de mal humor, tú te puedes encontrar, por ejemplo, una persona que está de mal humor en la calle y a lo mejor tú pasas por su lado y se pone que está contenta y tú a lo mejor tienes un cabreo de... Claro. ¿Y qué ha pasado? Pues o entrar en algún lugar donde haya habido una disputa, alguna cosa de estas, pues un mal rollo, pues también, ¿no? Exactamente. Hay muchísimas cosas, es que muchas cosas. Bueno, pues nada, yo creo que ha estado bastante interesante, creo que va a gustar este programa, ¿no? A nuestros oyentes de la Sala Divergente. Pero, perdona una cosita muy importante. Sí. En el curso básico se activa el ADN, se hace la activación del ADN. Nosotros normalmente la mayoría, el ADN lo tenemos dormido. Y son muchísimas hebras del ADN que son los que nos tienen que mantener conectados ante la energía positiva y ante toda la información que estamos recibiendo. Y entonces, si todo el mundo estuviera más receptivo, la cosa cambiaría. O sea, no ajustan las antenas, ¿no? Por decir, entre comillas. Sí, algo así. Una cosa así. Algo así. Qué bueno. Gracias, Zulema. Pues muchas gracias, Zulema. Y gracias, Paula. Y bueno, quien quiera ponerse en contacto con Zulema, ya sabe, ya ha dado sus datos, o si no, también a través de nuestro correo expansiondivergente@gmail.com. Así que muchas gracias y buenas tardes. Buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias. Hasta Gracias. pronto. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.